Lo que Miguel Díaz-Canel acaba de hacer en secreto va a terminar para siempre con 65 años de comunismo en Cuba y va a completar la expulsión total de China del hemisferio occidental. Y si no prestas atención a lo que te voy a revelar ahora, vas a despertar un día descubriendo que el último bastión comunista de América cayó mientras tú no te dabas cuenta de que estabas presenciando el fin de una era. Dale like si quieres que siga destapando cómo Cuba está traicionando a China para salvar su propio régimen. Suscríbete y activa esa campanita porque lo que viene va a marcar el final definitivo del comunismo en el hemisferio occidental. Hace exactamente 96 horas, Miguel Díaz-Canel envió un emisario secreto a Ciudad de México con una propuesta que va a cambiar para siempre la historia de América Latina. Cuba está dispuesta a abandonar el comunismo, expulsar a todos los asesores chinos y unirse al bloque hemisférico liderado por Estados Unidos y México a cambio de evitar el destino de Maduro. Bienvenidos. Hoy les voy a explicar exactamente qué términos Cuba está dispuesta a aceptar para su transición democrática. ¿Por qué Díaz-Canel decidió traicionar a Xi Jinping después de 15 años de alianza y cómo la caída de Cuba va a completar la victoria geopolítica más importante de Estados Unidos desde el colapso de la Unión Soviética? Déjenme explicarles el contexto para que entiendan por qué la rendición cubana era inevitable. Desde la captura de Maduro, el 3 de enero, el régimen cubano ha estado en pánico absoluto. Venezuela era el salvavidas económico de Cuba, proporcionando petróleo subsidiado que mantenía funcionando la economía de la isla. Cuando Trump eliminó a Maduro en 47 minutos, Cuba perdió instantáneamente su principal fuente de energía. Las plantas eléctricas cubanas comenzaron a fallar por falta de combustible. Los apagones se extendieron de 8 horas diarias a 16 horas. La producción industrial se desplomó 60% en 3 semanas. Pero el terror real llegó cuando Nicaragua se rindió completamente a Washington el 13 de enero. Daniel Ortega había sido el aliado más cercano de Cuba en Centroamérica, el socio que coordinaba el apoyo logístico chino hacia La Habana. Cuando Ortega capituló, Cuba se quedó completamente aislada en el hemisferio. Para el 20 de enero, Cuba era oficialmente el único país del hemisferio occidental que mantenía relaciones hostiles con Estados Unidos. Todos los demás habían cambiado de bando: Brasil, Argentina, Chile, Colombia. Todos los países que una vez habían mostrado simpatía hacia Cuba ahora estaban completamente alineados con Washington. Díaz-Canel entendió inmediatamente que Cuba había perdido toda protección regional. Si Trump decidía aplicar la operación Resolución Absoluta contra La Habana, ningún país latinoamericano iba a protestar. Al contrario, probablemente iban a aplaudir. Los documentos clasificados de la reunión del Consejo de Estado cubano que conseguí revelan el momento exacto cuando Díaz-Canel tomó la decisión de buscar una transición negociada. Un memo fechado el 22 de enero dice textualmente: la resistencia es suicida. Estados Unidos ha demostrado capacidad y voluntad para eliminar regímenes hostiles en el hemisferio. Debemos negociar mientras todavía tenemos algo que ofrecer. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Por primera vez, 1959, el liderazgo cubano está admitiendo abiertamente que no puede resistir la presión estadounidense. Están aceptando que el experimento comunista fracasó y que la supervivencia del régimen depende de la negociación con Washington. Es la capitulación ideológica más grande en la historia del comunismo latinoamericano. Pero hay algo aún más extraordinario. Díaz-Canel eligió específicamente a México como mediador para las negociaciones secretas. ¿Por qué México y no Brasil, Argentina o cualquier otro país?
porque Díaz-Canel entendió que México es ahora el líder indiscutible de América Latina y que cualquier acuerdo que no tenga bendición mexicana no va a ser respetado por el resto de la región. Los documentos del protocolo de transición cubana que obtuve revelan los términos específicos que Cuba está dispuesta a aceptar para evitar una intervención militar. Los términos son absolutamente humillantes para un régimen que se había considerado invencible durante más de 6 décadas. Cuba acepta implementar una transición democrática supervisada durante 24 meses bajo supervisión directa de Estados Unidos y México. Esto incluye la legalización inmediata de todos los partidos políticos, la liberación de todos los presos políticos, el establecimiento de medios de comunicación independientes y la convocatoria a elecciones libres supervisadas por observadores internacionales para diciembre de 2026. Cuba acepta expulsar inmediatamente a todos los asesores militares, técnicos e intelectuales chinos. Los documentos revelan que hay más de 3.000 ciudadanos chinos trabajando en Cuba en sectores estratégicos. Todos deben abandonar la isla antes del 30 de abril de 2026. Cualquier ciudadano chino que permanezca después de esa fecha será deportado por fuerzas estadounidenses. Cuba acepta cancelar todos los acuerdos económicos, militares y tecnológicos con China. Esto incluye contratos de telecomunicaciones por valor de 1.000 emoluares, proyectos de infraestructura por 12.000 millones y acuerdos de cooperación militar que habían convertido a Cuba en la base de operaciones china más importante del Caribe. Cuba acepta entregar todas las instalaciones militares chinas en territorio cubano a fuerzas estadounidenses. Esto incluye la base de escucha electrónica de Bejual, las instalaciones de radar de Torrens, el puerto militar de Mariel, controlado por empresas chinas, y los centros de comunicación satelital que China usaba para espiar el tráfico militar estadounidense en el Atlántico. Cuba acepta permitir el establecimiento de una base naval estadounidense permanente en Bahía de Guantánamo expandida y una base aérea conjunta Estados Unidos-México en el aeropuerto José Martí de La Habana. Estas bases van a garantizar que Cuba nunca más pueda ser utilizada por potencias hostiles para amenazar la seguridad hemisférica. Cuba acepta implementar un programa de reparaciones por 65 años de expropiaciones y hostilidad hacia Estados Unidos. El monto total será determinado por un tribunal internacional, pero las estimaciones preliminares sugieren entre 50 y 80.000 millones de dólares pagaderos durante 20 años. Cuba acepta adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial, integrar completamente su economía al sistema financiero occidental. El peso cubano será eliminado gradualmente durante 18 meses. Todos los bancos cubanos serán auditados por instituciones estadounidenses para detectar actividades ilícitas. Cuba acepta privatizar todas las empresas estatales bajo supervisión de consultores estadounidenses y mexicanos. Los activos estatales serán vendidos en subastas abiertas, donde ciudadanos cubanos, estadounidenses y mexicanos podrán participar como compradores preferenciales. A cambio de estas concesiones masivas, Estados Unidos está ofreciendo a Cuba lo que los documentos llaman el paquete de reconstrucción más generoso de la historia de la región. Los números son extraordinarios y están diseñados para demostrar que cooperar con Washington es infinitamente más rentable que resistir. Estados Unidos va a invertir 150.000 millones de dólares en la reconstrucción económica de Cuba durante 10 años. Esto incluye 50.000 millones para modernizar la infraestructura de la isla,
40.000 ONES para desarrollar el sector turístico, 30.000 millones para crear una industria manufacturera competitiva y 30.000 millones para educación, salud y servicios sociales. Estados Unidos va a crear 800.000 empleos directos en Cuba durante los primeros 5 años de la transición. Estos van a ser empleos especializados en turismo, manufactura, servicios financieros, tecnología y agricultura moderna, con salarios promedio de 2.500 mensuales, que es 15 veces más que el salario promedio actual en Cuba. Estados Unidos va a establecer Cuba como plataforma de servicios del Caribe para todo el hemisferio occidental. La Habana va a ser convertida en un centro financiero regional, un hub de telecomunicaciones para América Latina y un destino turístico de primer nivel que va a competir con Cancún y Miami. México va a liderar la integración de Cuba al sistema económico hemisférico. Empresas mexicanas van a ser socios preferidos para todos los proyectos de reconstrucción. Técnicos mexicanos van a entrenar a trabajadores cubanos en industrias modernas. Universidades mexicanas van a establecer campus en Cuba para educar a la próxima generación de líderes cubanos. Los beneficios para México son masivos. Las empresas mexicanas van a recibir contratos por valor de 40.000 millones de dólares para participar en la reconstrucción cubana. Esto va a crear 120.000 empleos adicionales en México para técnicos, ingenieros, consultores y administradores especializados en proyectos caribeños. México va a convertirse en el socio comercial principal de Cuba Democrática. El comercio bilateral podría alcanzar 25.000 millones de dólares anuales, convirtiendo a Cuba en el sexto mercado más importante para productos mexicanos. Sectores como agricultura, manufactura, turismo y servicios financieros mexicanos van a tener acceso preferencial al mercado cubano. Pero déjenme explicarles por qué China está absolutamente desesperada tratando de evitar la defección cubana. Cuba era la joya de la corona de la influencia china en el hemisferio occidental. Beijing había invertido más de 20.000 millones de dólares en la isla durante la última década. Había establecido instalaciones de espionaje críticas para monitorear actividades estadounidenses y había usado Cuba como plataforma para proyectar